Craig Coley. En 1987, la vida de Craig Coley dio un vuelco drástico, pasando de ser un ciudadano común en California a ser condenado por el asesinato de su novia e hijo de 4 años. Esta es otra trágica historia de error en la aplicación de la ley, que coloca erróneamente a personas buenas en situaciones muy difíciles. En 2018, cuando Coley ya tenía 71 años, el exgobernador de California, Jerry Brown, le otorgó un perdón total. Nuevas pruebas de ADN emergieron, demostrando su inocencia, junto con la posibilidad de manipulación y mala gestión de pruebas por parte de los investigadores involucrados en el caso. El fiscal del distrito en el momento del juicio presentó pruebas falsas que llevaron a la condena de un hombre inocente. Afortunadamente, Craig Coley sobrevivió lo suficiente para ser liberado tras ser declarado inocente. Al salir de prisión, logró un acuerdo que le ofrecía $140 por cada día que había pasado entre rejas, lo que equivalía a aproximadamente 21 millones. Aunque esta cifra pueda parecer considerable, para Craig Coley, la experiencia de haber estado en prisión no tiene precio. Ricky Jackson. La historia de Ricky Jackson es un asombroso relato que establece récords y destaca como una de las más impactantes. Injustamente condenado durante su adolescencia, pasó un total de 39 años tras las rejas. Jackson, quien finalmente recuperó su libertad a la edad de 56 años, ostenta el récord como el recluso que más tiempo pasó en prisión antes de ser exonerado. La condena original se basó en el testimonio de Eddie Vernon, un niño de 12 años, quien identificó a Jackson, Wiley Bridgman y Ronnie Bridgman como responsables del asesinato de Harold Franks, un vendedor de giros postales. Años después, un giro inesperado tuvo lugar cuando Eddie Vernon confesó públicamente haber mentido bajo coerción policial para incriminar a los 3 jóvenes adultos. Además, nuevas pruebas emergieron, respaldando la inocencia de Jackson. En noviembre de 2014, con evidencia concluyente, Ricky Jackson y los hermanos Bridgman fueron exonerados y liberados para reintegrarse a la sociedad como hombres libres. Harvey Stewart. Aquí tenemos a un individuo que pasó asombrosamente 6 décadas tras las rejas, aunque no es un récord del que alguien desee presumir. Posiblemente sea una de las condenas más prolongadas cumplidas por alguien. Después de alcanzar la edad de 60 años, la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas decidió otorgarle la libertad condicional. Esta decisión se basó en su historial reciente de buen comportamiento, el deterioro de su salud y su avanzada edad. Stewart dedicó gran parte de sus primeros años a una vida delictiva emocionante, asaltando burdeles en el sureste de Texas por una recompensa considerable de $3,000 en un solo trabajo. Sin embargo, su vida en prisión resultó igualmente intrigante. Condenado inicialmente en 1951 a 10 años por robo en una chatarrería, obtuvo la libertad condicional después de 6 años. No obstante, apenas un año después de ser liberado, regresó a prisión por un cargo de asesinato que afirmaba ser en defensa propia. Durante esta condena, Stewart se fugó, pero fue recapturado poco después. Esta vez, le llevó otros 26 años obtener la libertad condicional en 1984. Sin embargo, sorprendentemente, volvió a prisión en 1986 y solo 2 años después fue condenado por un nuevo robo. Después de cumplir un total de 60 años, se convirtió en el prisionero de Texas que más tiempo ha pasado tras las rejas en la historia. Harvey Stewart finalmente fue puesto en libertad condicional en 2011. Johnson Van Dyke Grigsby. Si alguna vez has experimentado la negación, es probable que no haya sido tan severa como la vivida por Johnson Van Dyke. Fue sentenciado a cadena perpetua por un homicidio durante una pelea en un bar después de consumir alcohol. Su condena comenzó en 1908 y a lo largo de su tiempo en prisión, buscó constantemente la libertad condicional, la cual le fue denegada en 33 ocasiones. Después de cumplir 66 años tras las rejas, finalmente le concedieron la libertad condicional a los 89 años, considerándolo ya no una amenaza para la sociedad. Sin embargo, la historia no termina ahí. A pesar de su avanzada edad, Johnson enfrentó dificultades debido a su historial como ex-convicto, afectando su capacidad para encontrar empleo. Tras intentos fallidos de obtener trabajo remunerado, Johnson Van Dyke tomó una sorprendente decisión: regresar voluntariamente a prisión. Aunque no cometió ningún delito durante su libertad condicional, al menos tenía asegurados alimentos, ropa y refugio sin causar problemas. Permaneció 2 años más tras las rejas, y luego decidió enfrentar lo que el mundo le ofreciera a su cansado cuerpo de 91 años. Logró vivir otros 10 fuera de la cárcel antes de fallecer a los 101 años. Francis Clifford Smith. Clifford Smith ostenta el récord de la condena de prisión más larga cumplida en el estado de Connecticut.
Smith fue condenado por su presunta participación en el asesinato de un vigilante nocturno de 68 años en Indian Harbor, inicialmente condenado a muerte por electrocución, afeitándole la cabeza en preparación para la ejecución y probablemente reflexionando sobre sus últimas palabras. Sin embargo, apenas 2 horas antes de recibir la descarga que lo llevaría a la muerte, la Junta de Indultos solicitó la conmutación de la pena por una condena de 25 años a cadena perpetua. Smith pasó cerca de 70 años en prisión, con 2 intervalos breves. El primero fue de 12 días en 1967, cuando Smith se fugó de una granja de la prisión de Enfield. Obtuvo la libertad condicional en 1975, pero estuvo fuera solo 10 meses antes de incumplir las condiciones y regresar a prisión. Después de décadas envejeciendo tras las rejas, Smith fue finalmente liberado en septiembre de 2020, aceptando la libertad condicional con la oferta de un lugar en el Centro West, un sistema de vivienda privada para presos en libertad condicional de edad avanzada. Eddie Collins. Eddie Collins, con 21 años, se encontraba involucrado en una transacción de drogas con su hermano menor Johnny, de 17. La situación se complicó, resultando en una pelea donde, en cuestión de segundos, Johnny sacó una pistola y disparó al traficante, quien falleció horas después. Los hermanos huyeron, pero fueron entregados a la policía por su madre al día siguiente. Ambos enfrentaron un cargo de asesinato en primer grado, y se les ofreció un acuerdo. Johnny aceptó y cumplió una condena de 10 años por homicidio involuntario. En cambio, Eddie rechazó el trato que lo habría mantenido en prisión por 20 años. Durante el juicio, el jurado intentó condenarlo por homicidio involuntario, pero el juez no lo permitió. Eddie fue declarado culpable de asesinato en primer grado y condenado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Después de 30 años en prisión, sus abogados buscaron el indulto en 3 ocasiones, pero la entonces gobernadora Janet Napolitano se negó a firmarlo. Gracias a un cambio en el Código Penal, Eric Collins pudo solicitar la libertad condicional, aunque no fue una tarea fácil. La Junta ejerció presión para garantizar que pudiera ser controlado y no representar un peligro al ser liberado. Después de 43 años en prisión y varios intentos, finalmente pudo regresar a casa. Collins expresó sentirse como si hubiera muerto y hubiera ido al cielo. Paul Geidel Jr. Cuando se trata de condenas extremadamente largas, Paul Geidel Jr. es prácticamente una leyenda. Nacido en 1894, perdió a su padre a la edad de 5 años y fue arrojado a un orfanato. A los 14 años, dejó la escuela y probó suerte en diversos empleos en su ciudad natal, Hartford, y luego en hoteles de Nueva York. En julio de 1911, con 17 años y trabajando como botones en el Hotel Iroquois de Nueva York, Geidel perpetró un robo y asesinato. Fue detenido, acusado de asesinato en segundo grado y condenado a 20 años de cadena perpetua. A pesar de su buena conducta, la libertad condicional le fue negada en 1926 por problemas de salud mental. Tras ser trasladado entre centros penitenciarios, se le concedió la libertad condicional en 1974, pero Geidel, con 80 años, prefirió permanecer en prisión. Finalmente, el 7 de mayo de 1980, Geidel fue liberado, habiendo cumplido la condena más larga en la historia de Estados Unidos. Al salir, pidió a la prensa que evitara convertir su historia en un truco publicitario.